Buenos días, Aurelio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Noemí. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a aquí estar platicando con ustedes. Sí, bueno, aquí tenemos con nosotros a Aurelio Sánchez. Nos va a compartir información importante en la que él es experto de la construcción de la Casa Maya. Entonces, bueno, Aurelio, sabemos que pues tú te has estado investigando, informando sobre este tema, has escrito algunos libros, algunos artículos, has dado algunas entrevistas, participado en algunos foros y pues nos gustaría que nos platicaras hoy especialmente de lo que es la construcción de la Casa Maya, especialmente el simbolismo que guarda esta construcción. Sí, claro. Es importante ver, empezar primero, ¿no? Con que hemos descubierto es que la casa es un códice. Es un códice que se ha estado escribiendo constantemente por siglos. 3000 años es lo que se ha datado de que este códice se escribe. Podríamos decir que es el códice mucho más antiguo que hay, porque en lo que es la construcción de la casa y el simbolismo de sus partes nos va a referenciar a muchos otros elementos. Y porque es un códice, además de ser códice maya, es un códice olvidado. ¿Sí? Que el colonialismo ha olvidado, ¿no? Se han enfocado en estos códices de papel que se han encontrado o los códices que se escribieron luego en maya yucateco, los cuales nos narran importante información sobre la casa, sobre cómo habitar lo que es el territorio, cómo se pensaba, la filosofía. Pero la casa, con la llegada de los españoles, recae sobre ella un racismo, una exclusión, una discriminación como arquitectura y por lo tanto es menospreciada y creo que en ese sentido fue salvada, ¿no? O sea, porque no fue quemada, si no hubiese sido quemado o hubiesen obligado a cambiar el tipo de construcción porque era imposible además quemar tantos códices que hay por cada casa que se estaba amarrando y que se ha seguido amarrando. Entonces, este colonialismo que ha imperado y luego un colonialismo interno que se refleja en las políticas públicas que las siguen considerando parte de sus materiales como sinónimos o indicadores de pobreza, tanto la tierra como el guano son indicadores de pobreza, ha hecho que también muchos no hayan explorado hacia adentro. ¿Quiénes son los que conocen este códice, los significados? Porque como es maya, los códigos están en maya, ¿no? Y aquí es muy importante porque todos los elementos siguen estando presentes, como lo que es como lo que es esta visión de la escritura maya y de lo que se expresa a través de la lengua, ¿no? Entonces, como códice, nos apoyamos en muchos elementos que han estado, se han estado viendo también desde otras perspectivas en relación a cómo es similar a códices que se han recuperado, ¿no? Sobre todo estos códices que se han recuperado, como el Popol Vuh, en donde vamos a ver muchos elementos de este Popol Vuh aquí muy bien plasmados dentro de lo que es la casa. Primero que nada, este, está en el trazo. O sea, ese es el primer códice primer código de este códice, que es el trazo de la casa. La casa cuando se va a trazar, se traza con una cuerda. El Popol Vuh nos menciona que cuando la casa se va a trazar lo que es una casa, bueno, perdón, cuando se va a trazar la tierra, lo que hacen es agarrar el cordel y este cordel es el que se estira hacia los 4 puntos, hacia los 4 postes, los 4 árboles y se ubican los 4 puntos de la tierra y luego se ubica el centro donde va la ceiba principal y es esta conexión que es con el cielo y el inframundo, ¿no? Así es como se traza lo que es la tierra según el Popol Vuh.
Y cuando hablas con un maestro que amarra casas, dice que lo primero que hace es eso, agarrar la cuerda, agarrar la soga, agarra la medida, ubica los 4 puntos donde van a ir los 4 horcones. Después agarra la soga y la dobla, ¿no? En el Popol Vuh dice que se agarra la soga, se traza, se mide, luego la soga se dobla y se traza el cielo y se traza la tierra. Así dice el Popol Vuh. Y lo mismo dicen los maestros que amarran casa. Agarro la soga y la doblo a la mitad y busco un punto por debajo entre un nojocón y el otro nojocón, debajo del balo, y en el centro agarro la cuerda y hago un trazo, que es la parte curva de la casa, y luego agarro y hago el otro trazo. O sea, hacen el mismo proceso que como se trazó la tierra. La soga se estira, se mide 4 puntos, se dobla la soga, se traza la tierra y se traza el cielo, que son los 2 extremos de la casa. Entonces, ese es el primer códice que vamos ubicando, y luego vamos a ver cómo el centro, que se ubica a través de diagonales dentro de que unen los 4 puntos de los horcones. Esas diagonales también va a ser como este centro esencial que va a ser un espacio de Axis Mundi. Pero eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante en el proceso. Vamos a ir conforme al proceso que se va amarrando la casa, como nos van mostrando los códices. Luego viene todo el amarrado de la casa. Y entonces, al amarrar la casa, cada pieza tiene un nombre en maya. Algunos nombres es el nombre de lo que es la madera, pero otros expresan partes como son los elementos del cuerpo. Por ejemplo, Colnaché, que es la parte más alta, la cabeza de la casa; el Pachnaj, que es la espalda de la casa; el Wincliché, que es el cuerpo de la casa. Y entonces nos va a ir haciendo esta referencia a que la casa es un cuerpo también de una persona. Y hay un cuento de la tradición popular que habla de esa misma forma, que habla de la referencia de cómo fue creado el hombre. Y el hombre fue creado con los elementos de la naturaleza, con la tierra, que es el color de su piel; con el guano hizo su cabello, con lo que es el espíritu que le da vida al hombre, es espíritu que sale de las cuevas, ¿no? Y el hombre ya cobra vida. Y entonces, luego el mismo cuento narra que ya el hombre, teniendo vida, hace su casa, y la hace igual que lo crearon a él los dioses, ¿no? Eh, los creadores, como lo crearon a él, hace él luego su casa y dice que es lo mismo, ¿no? O sea, que el techo es el guano, que las maderas que quedan en el interior del muro de Bajareque. El muro de Bajareque es el muro de tierra, y este muro de tierra, a diferencia del adobe, para que se pueda sostener, lleva un entramado de madera. Y ese entramado de madera se amarra, y luego se le pone la tierra con el zacate, la tierra roja, el cancap, y que en la acción del Pacalum que dicen, y así ya se hace el muro. Entonces, el cuento dice que estas maderas que están dentro del muro son como los huesos de su cuerpo, y lo que son el bejuco con que se amarran estas maderas son como sus tendones, y la tierra con la que cubre la casa es como su piel misma, ¿no? Y hace esta referencia. Y al final dice que como a él le dieron la vida por ese espíritu que sale de las cuevas, ese mismo espíritu le da vida a la casa. Entonces la casa se convierte en un sujeto, ¿sí? Deja de ser objeto. Desde una visión occidental, todo aquí es objeto, la arquitectura es objeto, pero para lo que son los mayas son sujetos. Y entonces eso es lo que le da vida, y en ese momento nace la casa. Una casa ya nació porque cobró vida y tiene que llevar todo un proceso de su vida hasta la muerte. O sea, no puede existir por siempre. Otro de los elementos que podemos también identificar y que son parte esencial dentro de lo que es la estructura de lo que es la casa, que crea un marco estructural. Un marco es el rectángulo, es como un rectángulo
que se hace y se pone a la altura, por arriba de la media del techo, de las maderas del techo, y este marco estructural es el que permite soportar, ¿verdad? Absorbe los vientos que se van a generar en el techo y los transmite a través de las maderas, de las tijeras o tijeras que le llaman, ¿no? O toché, que son estas que bajan y se apoyan en el valo. Entonces, estas tijeras que lleva la casa, que es el caballete, como lo conocen comúnmente, tiene este marco estructural que le permite tener esa flexibilidad ante los huracanes. Por eso no sufren daño, por muy fuerte que sea el viento, logran resistir. Entonces, esta está conformada por 4 maderas. 2 maderas largas que van a todo lo largo de la casa y 2 maderas un poco más cortas porque la tisera se va haciendo como una tijera, ¿no? En la punta se va disminuyendo el ancho y entonces lleva 2 maderas pequeñas de cada lado apoyando las tijeras. Entonces las que son largas comunican de tijera a tijera y las cortas son con las que se apoyan estas maderas largas. Vamos a ver, los nombres son muy, muy característicos de esta relación que tiene como códice. Uno es el Belchó. Y se llama, Belchó es el camino del ratón. Y entonces, pues, si uno ve el nombre y duermes en una casa maya, te darás cuenta por qué se llama Belchó. Porque por ahí pasa el ratón. Estás durmiendo y ve cómo pasa el ratón. Lo hemos visto todos los que vivimos. Por ahí se mueve el ratón. Entonces, pero diría uno, bueno, pues como que mucha imaginación para ponerle nombre, pues como que no. Si por ahí camina el ratón, pues es el camino del ratón. O sea, no tiene tanta relación este nombre. Pero si nos vamos al Popol Vuh, a lo que yo llamo la paradoja del ratón, podemos ver la importancia que tiene esta madera. ¿Por qué? Porque si recordamos en el Popol Vuh, los que han leído el Popol Vuh y los que no, pues sabrán que existen 2 gemelos, Hunahpu y Xbalanque, que ellos son los hijos de uno de los gemelos, o sea, lo que es su padre y su tío, también eran gemelos y por jugar el juego de pelota, los dioses del inframundo los llamaron al inframundo y ahí fueron muertos esos gemelos. Y de uno de ellos, que su cabeza se enterró y crece un árbol de jícaras y una hija de uno de los dioses del inframundo toca una de las jícaras, era la cabeza de Hunahpu, y le escupe la mano y de ahí queda embarazada de estos gemelos. Esos gemelos son llevados a la tierra y viven en la casa de la abuela. Y la abuela, habiendo visto lo que le había pasado a sus primeros hijos, lo que hace es esconder todos los accesorios del juego de pelota y los esconde en un lugar de la casa para que los gemelos no los vean. Entonces los gemelos iban a hacer la milpa, ¿no? Y ellos no trabajaban, ponían a lo que son las herramientas, trabajaban por ellos, o sea, porque aquí todo tiene vida, entonces las herramientas cobraban vida y trabajaban por ellos haciendo la milpa. Pues resulta que cuando tumbaban el monte para hacer la rosa, tumba y quema, al día siguiente que regresaban ya se había levantado todo el monte. Y entonces vuelven a mandar a las maderas para que tiren todo y ellos se ponen a espiar, a ver, o sea, a observar quién les está haciendo esa travesura de volverles a levantar el monte. Y se dan cuenta que todos los animales están así levantando el monte. Entonces van corriendo a atraparlos y bueno, para mala suerte, que además era más fácil para el ratón escapar por su tamaño, por cómo se mueve, lo atrapan al ratón y entonces pues le queman la cola, por eso el ratón no tiene pelos en la cola, le aplastan la cabeza, le salen los ojos, por eso tiene los ojos saltones, y bueno, lo van a matar y entonces el ratón, resulta que él sabe el secreto de la abuela y para poder salvar la vida, pues entonces hace esta parte de confesarle a los gemelos el secreto de la abuela. Entonces él dice, no me mates, yo sé un secreto y yo lo que sé es que ustedes no fueron hechos para hacer milpa, porque ustedes son jugadores de pelota. Y dice, y yo sé dónde están los accesorios para jugar pelota.
¿Por qué? Porque la abuela la había guardado en esa madera en donde el ratón camina. Ahí estaban guardados en el techo de la casa. Así es el Popol Vuh. Va el ratón, sube al techo de la casa, corta la soga con que se amarraban los implementos de pelota. Eso quiere decir que los dioses vivían en casas de guano, ¿sí? Porque ellos eran dioses, todavía no existían los hombres. Y entonces de ahí viene esta paradoja, porque el ratón es el que hace que los gemelos se vuelvan jugadores de pelota, que era su destino, bajen al inframundo, sorteen todo lo que tenían ahí contra los dioses del inframundo, y bueno, al final de cuentas logran vencer a todos los dioses, se convierten en el sol y en la luna, y gracias a ellos, del caparazón de una tortuga nace el dios del maíz, renace, no nace, renace, porque había nacido, renace el dios del maíz, y con ello es el significado del maíz tan importante porque es con la materia prima y la sangre de los dioses con la que fue hecho el hombre. Y entonces esa es la importancia que tiene ese camino de ratón, el Belchó. Y el otro es el brazo de tortuga, el Cac, que lo dicen por mi pueblo, así se llaman por mi pueblo, y en varios pueblos también hay ciertas variantes, y el Cac es el brazo de la tortuga, y entonces así hacemos referencia, bueno, ¿por qué la tortuga? En ese entonces, bueno, la tortuga está muy referenciada también con la caza, con el caparazón, con la forma. Cuando hacen cambio de casa, o sea, por ejemplo, que van a cambiar un techo y llevarlo a otro terreno, la gente asemeja como que es una tortuga que va caminando lentamente porque pesa horrores, ¿no? Toda la gente cargándola y ahí se va haciendo este proceso. Y también hacemos referencia, como habíamos dicho, del caparazón de una tortuga nace el dios del maíz. La tortuga es la que está vinculada con el cielo, pero también con la tierra, pero también con el inframundo, porque es la que puede entrar al agua, ¿no? Puede andar en los tres niveles. Entonces nos hace esta referencia divina de lo que es la casa de los dioses, pero también la casa de los hombres, ¿no? Esos son los elementos que conforman todo lo que es este códice, maya, y al finalizar, ya cuando la casa está lista, se hace la bendición, y hay muchos ritos de bendición dependiendo de los lugares, específicamente en mi pueblo, que es Nunquini, que está en Campeche, cerca de Talacho, que es lo que era el Cuchcabal de Ajcanul. Ahí lo que hace es se entierra unos brazos de metate, ¿sí? Con el que se muele el maíz para hacer la masa. Entonces, pero tienen que ser brazos ya usados, no son brazos nuevos. Se agarran unos brazos, se pone en forma de cruz, porque la cruz es la cruz foliada también del árbol de ceiba, y al ponerse se entierra en el suelo. O sea, en el centro de la casa, aquí es donde ubicamos el punto central, como se traza la tierra, ese punto central que es el que va a comunicar a los tres niveles, es el Axis Mundi. En ese momento se abre, que es el último paso, como cuando también se hizo la tierra, es el último paso, y se deposita la ofrenda ahí, y en ese momento se crea el Axis Mundi. Y vemos que la tierra, lo que es la casa, tiene una sacralización en el territorio, ¿no? Entonces, estos elementos, y pueden haber muchos más, dependiendo de cada lugar, son códices que solamente lo pueden leer los mayas que saben cómo se llaman los nombres de las maderas y su significado, ¿no? Que esto da. Entonces, eso es algo sumamente importante de la casa que ha estado oculto por el colonialismo. Sí, muchas gracias. Muy interesante, Aurelio, y sobre todo esto saber que la casa maya es, como dices, es una casa viva y es una casa, pues, sacra, mística, ¿no? Que tiene relación con los dioses y con los humanos, ¿no? Ahí está esta relación tan cercana de los humanos con los Yumsilovs, con estas energías, ¿no? Que como decía en una ocasión el maestro Pedro, ¿no? Que bueno, que no hay la palabra Dios como tal, pero sí es porque hay una relación tan cercana con los yunsiles, con estos señores, con estos guardianes, y saber que la casa maya pues tiene esta relación con la creación, ¿no? Con la creación
del mundo. Es muy interesante. También esto que mencionas de cómo pues el colonialismo ha hecho ver que la casa maya sea vista como una casa pobre, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. Esto también es muy bueno saberlo y darlo a conocer. ¿Nos puedes platicar un poco ahora sobre este significado de amarrar? Sí, este, cuando nosotros empezamos a hacer investigación, y que es también un poco este tema de muchos que han hecho investigación sobre la casa, llegan, ven lo que ven con la mirada occidental, hacen registros, sacan tipologías y hasta ahí se quedan, ¿no? O sea, hacen una que otra entrevista y no se va más allá de eso, no profundizamos en ese sentido. Quizás los que de niños vivimos en una casa de guano, yo viví en una casa de guano, pues tenemos ese arraigo como mucho más presente y queremos ir mucho más allá. Entonces, en esos proyectos que ya he desarrollado como investigador sobre la casa, y como arquitecto, pues uno dice, bueno, pues la construcción de la casa, y la construcción de la casa vamos repitiendo conceptos occidentales cuando en realidad lo que decía Fidencio en la presentación del libro que hicimos, de que el construir, ¿no? O sea, no hay ese verbo de construir para los mayas. O sea, quizás levantar cuando se trata de cuestiones de mampostería, ¿no? Se levanta. Pero el concepto amarrar es un concepto muy, muy claro para lo que es la casa, ¿no? Y para muchas otras cosas, ¿no? Hay muchos ritos que amarran. El que más conocemos es el de Hetzmek, que se hacen las vueltas en una forma de amarrar y desamarrar, que se va dando. Y el otro, hay otros ritos también que se van dando, donde ha utilizado el verbo amarrar para las cruces, amarrar para lo que es el cuerpo que se embaraza, la mujer que ya da a luz, la amarran el cuerpo, creo que en la octava sobada para que pueda volver a agarrar esa forma, porque haberse abierto. Entonces ese concepto de amarrar es muy importante, pero también es tan importante que lo podemos ver que con qué amarramos, ¿no? O con qué fue lo primero que empezamos a amarrar. Pues lo primero que se amarró fue la cestería. La cestería pues es el bejuco, ¿no? Y si nos remitimos nuevamente a Popol Vuh, vemos que cuando el Popol Vuh dice que se crea la tierra, lo primero que se crean son los árboles y los bejucos. Y hace esta diferenciación muy clara, o más bien esta especificación así de decir árbol y bejuco. Y el árbol y bejuco son los elementos esenciales para la casa, para porque la casa se puede amarrar. Entonces la casa se amarra así como se amarran los tablados, no se construye la casa. Entonces, este verbo de amarrar, decía Silvia Terán en la presentación del libro que también tuvimos, de que ella dice que todos esos elementos es como la teoría de los amarres dentro de los mayas, ¿no? Es como, los mayas tienen como una teoría del amarre, y que se expande mucho hacia lo que es la filosofía de cómo se habita, cómo se vive, todo esto, y que recae en lo que es la casa. Y este proceso de amarrar es el esencial para poder tener todos los elementos de cómo ya tener la casa de forma material. Pero entonces, si el árbol y el bejuco son los elementos esenciales del amarre, entonces también son los elementos primigenios de los saberes para amarrar. Y por eso, el amarrar tiene procesos de aprendizaje, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje se da en una primera instancia en el monte. Entonces, en el monte, en la milpa, en las actividades que se dan en el monte, es cuando se da este primer escenario de aprendizaje y se empieza a amarrar, a tener los elementos para poder amarrar. Se amarran estos saberes, los primeros, porque tiene que tener todos los conocimientos bióticos de los tipos de madera que existen, ¿no? Y del bejuco, cómo se corta, en qué momento se debe cortar, qué tipos de madera sirve para qué tipo de cosas. Y en este proceso, los niños que empiezan a ir a la milpa, al monte, pues van conociendo los tipos de madera sin necesariamente saber para qué van a servir, ¿no?
sino que es como un aprendizaje básico que deben tener todos, ¿no? Y va ligado a la milpa, a conocer tu entorno natural. Luego, cuando se da la oportunidad de que alguien se va a casar y requiere una casa nueva, entonces se amarra la casa. Y entonces todos esos saberes que se adquirieron, el conocimiento biótico que se obtuvo en el monte, tiene razón de ser cuando dices, esta madera, tú sabes que es una madera dura. Entonces esta madera va a ir en este punto, va a ser el horcón porque tiene que soportar todo el techo, va a ser el balo, el pachiná. Estas maderas que no son tan duras, que tú ves que cada año crecen y si las cortas vuelven a crecer, pues eso va a ser para el muro de Bajareque, ¿no? El coloché que vamos a ir acomodando. Entonces ahí cobra razón todo eso. Y el bejuco es el que se amarra, el bejuco que se extiende. No es tanto así como esos bejucos de Tarzán, ¿no? Que donde se cuelgan, ¿no? Que están de los árboles. Es un bejuco que también se extiende por el suelo, ¿no? Y que dicen ellos, tú puedes agarrar lo que es el bejuco, lo puedes recolectar, lo cortas, lo recolectas, lo doblas y lo pones ahí en tu casa. De ahí lo tienes. Y puede pasar 5, 10, 15, 20 años el bejuco ahí. Y, no, necesito bejuco. Lo agarras, lo metes en agua caliente, así como dicen, lo sancochas en la paila, y sacas el bejuco, lo dejas ya, una vez que se hidrata, lo dejas secar un poco y ya puedes usarlo como si hubieses cortado en ese momento. Es una virtud que tiene esta planta como para poder ser utilizada, por eso dura tantos años. El bejuco ahí amarrado te puede durar muchísimos años. Estos amarres, no puede haber, no hay un material mejor adaptado que pueda superar la calidad del amarre del bejuco. ¿Qué es lo que se ha hecho ahorita con la pérdida de los montes por monocultivos, por lo que es la ganadería, todo eso que se va perdiendo, o porque te declaran reserva de la biosfera y ya no puedes ir a cortar tu bejuco, que cada año o cada 2 o cada 20 años ibas a cortar, ahora resulta que es un delito hacer lo que hacías siempre, tus abuelos han hecho, muchos han utilizado alambre. ¿Qué pasa con el alambre? Que la madera, pues con la humedad se expande, se dilata, con los vientos se mueve, o sea, tiene un movimiento y el alambre es fijo, entonces o el alambre corta la madera o el alambre se afloja con los movimientos y entonces ya pierde rigidez la estructura, mientras que el bejuco, al ser madera, pues se expande, se dilata, se mueve y no va a aflojar lo que es el amarre. El amarre sigue siendo resistente y es algo sumamente efectivo que no hay nada que lo pueda superar hasta ahorita, ¿no? Por la facilidad también de poder utilizarlo. Entonces, son elementos esenciales para poder amarrar, ¿no? Y en este segundo aprendizaje que se da de amarrar lo que es la casa, es cuando se aprenden todos estos saberes relacionados con el amarre de la casa, que podríamos en este momento llamarlos como saberes constructivos, ¿no? Para poder amarrar la casa, o saberes estructurales de la vivienda, en donde ya se da este proceso para amarrar la casa. Entonces, si estos saberes han permanecido desde hace 3000 años hasta la fecha, ha sido también por este concepto que ya vimos de la casa como sujeto, porque la casa no puede existir por siempre. Si todas las casas existieran por siempre, ya no habría necesidad de amarrar más casas. Y entonces, si no se amarran más casas, ¿cómo transmites el saber a las nuevas generaciones? Por eso, las casas tienen que morir. Y si nosotros vamos a los pueblos y vemos algunas casas que se están cayendo, como abandonadas ahí, y bueno, ya las personas ya hasta construyeron su casa de mampostería o de block, pero ahí está la casa ahí, ya se le cayó el techo, ahora ya se le cayó un muro, y dices, bueno, ¿cómo puede ser que los mayas tengan así sus casas? Ya se cayó, pues que la quiten, ¿por qué la mantienen toda así y descuidada? Y nos hacemos un juicio desde la mirada occidental de poder ver cómo ese paisaje de casas que están así todas cayéndose. Pero en realidad son casas que están en proceso de muerte y las personas no pueden tirarla, no la pueden tirar. Porque dice, si boto una casa es como asesinar a una persona. Me decía doña Landy ahí en el pueblo, en Unquini, cuando nos hablaba sobre su casa. Entonces las casas tienen que morir para que puedan nacer nuevas. Y al nacer nuevas casas, este proceso de aprendizaje permanece y se transmite a nuevas generaciones. Ahora las casas están muriendo
y ya no están naciendo nuevas casas. Y estamos en un proceso en el que puede ser nuestra última generación que pueda ver estas casas, porque en el momento que ya no se sepan, ya las siguientes generaciones vayan perdiendo esos saberes, no se va a poder amarrar nuevas casas, no vamos a poder hacer que nazcan nuevas casas. Entonces el proceso ahora es también todo, tantos siglos de colonialismo y que sigue latente, nos ha llevado a esta situación al borde casi del abismo. Pues muchas gracias, qué maravilla. También por ahí escuché entre los compas mayas que también los mayas amarran la palabra, ¿no? Y eso también es importante. Gracias, Aurelio. Oye, tú hace poco presentaste un libro que se llama Amarrando los Saberes, aquí lo tengo, La resiliencia en el habitar, la casa maya y la casa y el territorio maya. ¿Nos puedes platicar de este libro? ¿Y sí, dónde lo pueden conseguir? Claro, este libro es el segundo que sacamos de los proyectos que yo voy coordinando en la universidad Autónoma de Yucatán. El primer proyecto fue hablar sobre la casa desde diferentes miradas, ¿no? Disciplinares, miradas disciplinares. Entonces ahí fue donde salió el primer libro que es Xanilnaj, la gran casa de los mayas, y que ese está libre en internet, se puede bajar la versión digital. Después nos fuimos hacia los tablados, que es la otra estructura para amarrar, y estando en los tablados fue cuando empezamos a detectar como una pérdida en los saberes en las nuevas generaciones que ya no conocían lo que son las maderas, los tipos de madera. Entonces estaban cortando demasiada madera. Decían los palqueros, ¿no? Más ancianos, que bueno, ellos están cortando mucha madera y no debe ser así. El tablado no corta demasiadas maderas. Las maderas que tienen les duran 30, 40, 45 años. Hemos visto el uso de las maderas duras, que es lo que tarda un árbol de madera dura en crecer, y las otras maderas que se usan, que son como el shul, que son más flexibles, para hacer la celosía y pequeñas, esas te crecen al año, 2 años, ya están ahí otra vez creciendo. Entonces, eso dio pie a que dijera, pues hay que explorar qué está pasando, por qué los saberes están ahí perdiendo. Y fue que hicimos un proyecto junto con la doctora Dolores Cervera, que ha hecho estudios sobre la transmisión de saberes de madres a hijos mayas, y le propuse hacer un estudio, pero ahora de la casa, de los tablados, de cómo se da este proceso de transmisión. Y ese es el resultado de este libro, lo que aparece en este libro que analizamos, ir identificando esos escenarios de aprendizaje y este concepto de amarrar tan importante que fuimos descubriendo, fuimos entendiendo, más que descubrir, entendimos lo que el pueblo maya, y que en especial estos, lo que son maestros que amarran casa, tienen todos estos conocimientos. Esos maestros que amarran casa son patrimonio humano vivo, tienen un patrimonio inmensurable, o sea, porque en ellos radica un conocimiento de 3.000 años de vigencia. O sea, cuando cada vez que amarran una casa, esa casa tiene 3.000 años de antigüedad, la casa. Si nos vamos a lo que es el documento de Nara que hacen los japoneses para poder hablar sobre la autenticidad, ellos dicen que la antigüedad no está solamente en lo material, sino está también en los conocimientos que se han mantenido. Entonces, eso nos lleva a que cada casa que vemos, si uno pasa por los pueblos, ve una casa de guano, esa casa tiene 3.060 años. ¿Sí? A la edad que tengas, súmale 3.000 años más, ¿no? Que es lo que se calcula, que se ha encontrado, ¿no? O sea, que se ha encontrado evidencia de que ya había amarres de casas de esas dimensiones, esa medida y esa forma, ¿no? Entonces, ahí es donde vimos esta importancia del maestro que amarra casa, pero también del palquero, de aquellos que amarran tablados. Los conocimientos son menores, no son tan diversos como la casa, es mucho más complejo amarrar una casa, pero eso también son procesos que se transmiten y que eso sí está mucho más vigente de los saberes para amarrar. Entonces, este libro habla sobre esto, sobre ese proceso, cómo es que
lo que estudia la doctora Dolores, cómo es que ellos logran entender que nacieron para aprender los saberes, ¿sí? Porque no se enseña. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje no existe. Es un concepto occidental que nos han implementado. Es otro proceso que se da aquí. Por eso esto no puede trasladarse a las aulas, las escuelas. Tiene que generarse en esos escenarios de aprendizaje que son los que se deben proteger, ¿no? Entonces, eso es lo que narra este libro, y yo al inicio hablo sobre saberes y al final cierro con esta otra parte de lo que es el habitar ya la casa. Se amarra y se habita. ¿Qué pasa? ¿Qué piensan estos habitantes de estas casas que estamos viendo que cada vez son los ancianos, pero ya las nuevas familias ya no están habitando nuevas casas? Entonces, ¿qué esperan y qué ven hacia el futuro, no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha dado esto? Y ahí vamos detectando como una imposición de una vergüenza, ¿no? Se nos impone una vergüenza, nos hacen avergonzarnos, como dice Juan de Dios, Kamal de Nunquini, paisano ahí de Nunquini, que nos implementaron esta vergüenza hacia lo nuestro, ¿no? Y nos hicieron desear lo otro, despreciar lo nuestro. Entonces, esos son los procesos de resiliencia, de cómo él ya va analizando y dice, pues no, o sea, estamos mal en lo que vamos haciendo, y debemos cambiar de esta forma de pensar. Y también se hizo el documental de Ichil Chanel Nag, que es En la casa de Guano, y que eso ha ayudado también a que jóvenes con esta idea de tumbar su casa ya no lo hagan, ¿no? Entonces, el libro ya nos enfoca en un marco teórico sobre todos estos procesos del colonialismo y el colonialismo interno que pocos han hablado, hacia lo que es la vivienda, hacia lo que son los tablados, y que se sigue aplicando mucha exclusión hacia ese tipo de arquitectura que se da, ¿no? Entonces, el libro está a la venta en la unidad de ciencias sociales, que es ahí donde yo trabajo, que está ahí en el centro, en la calle 61, número 525, entre 66 y 68. Estamos a 2 cuadras ahí del Olimpo. Ahí lo vendemos, el libro, y también está en venta en la librería Wadi. Sí, muchas gracias, Aurelio. Mira, ahorita que dices, es lamentable que se vayan perdiendo estos conocimientos tan antiguos y tan importantes para la comunidad maya, ¿no? Y hace rato mencionabas, ¿no? Cómo estos espacios de aprendizaje se dan principalmente en el monte, ¿no? Y vemos ahora que con esto del colonialismo, pues el capitalismo en sí, la imposición de megaproyectos, cómo está afectando todo esto al territorio maya, ¿no? Y en la pérdida precisamente del guano, de sus plantas, de sus espacios que son importantes para la comunidad maya, y la construcción de su vida, o sea, de su casa y de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que existan estos trabajos como el tuyo para sacar a la luz, ¿no? Estas cosas que están sucediendo en cuanto a la casa maya. Esperemos que más jóvenes se interesen, ¿no? Las nuevas generaciones se interesen en conservar este conocimiento, y sin duda, pues, los materiales que en tus libros, artículos, pues bueno, abonan a este interés para las nuevas generaciones puedan conservar esto que en su momento han hecho los abuelos, ¿no? Y con tanto tiempo de antigüedad han conservado con tanto cariño y con tanto esmero, y que sin duda pues se ve la preocupación en los pueblos de los abuelos con todo lo que se está perdiendo, ¿no? El colonialismo, el capitalismo, la imposición de megaproyectos, fregando el territorio y sus elementos, ¿no? Importantes para la comunidad maya. Te agradezco mucho, Aurelio, que hayas estado aquí con nosotros en Radio Muximbal. Sin duda este tema da para mucho más. Esperamos poder contar con tu presencia, con tu apoyo en otras siguientes cápsulas. Eres bienvenido siempre, y pues bueno, ya estaremos coordinando nuevas entrevistas contigo porque es un tema muy amplio, muy importante, y pues agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algún mensaje adicional para cerrar esta entrevista. Y pues agradecer a ustedes por la invitación a platicar
sobre todo esto que desde la academia vamos sacando con metodologías horizontales, con una postura decolonial e intercultural, ¿no? Porque pues también somos mayas, que logramos ir avanzando en lo que es este ámbito de la academia y que luchamos porque se vea de otra forma y se hagan de otra forma lo que son los estudios, que haya esta autodeterminación de los pueblos mayas ante la investigación, que haya este cache que siempre hacemos, ¿no? O sea, yo llego, voy a realizar un estudio que es parte de mi trabajo, pero también debe ser beneficioso para el pueblo. ¿Qué tan beneficioso debe de ser? Entonces yo creo que tenemos que ir trabajando en esta autodeterminación de los pueblos originarios en la investigación. ¿Qué es lo que queremos que desde los pueblos se investigue de nosotros? ¿Y de qué forma queremos que se diga lo que es de nosotros, ¿no? Ya basta de este saqueo intelectual que se ha dado en las comunidades y no hay beneficio hacia ellos. En este sentido, nosotros los procesos de investigación son acuerdos con las comunidades, son ayudas que se van dando en mutuo, y durante el tiempo que trabajamos, colaboramos, nos integramos y participamos de la comunidad en muchas actividades que se nos van, que nos van solicitando. Entonces creo que es importante también que desde la academia se empiece a hablar de este tema que pues no se habla porque no conviene, ¿no? No conviene hacia la actividad académica, que es muy fácil llegar y hacer la investigación sin comprometerte a nada, ¿no? Entonces creo que es importante ir haciendo eso, porque en la medida en que vamos colaborando mutuamente en ese sentido y que lo que se investiga y los productos van a abonar hacia lo que es la protección también del patrimonio, la información que se utiliza también para combatir todas estas políticas neoliberales que se imponen y capitalistas que van acabando con el patrimonio, arrinconándolos en espacios reducidos, pues también puede servir para eso, pero también puede servir para lo otro, ¿no? Como para poder tergiversar la información y poder ayudar al saqueo. Entonces es importante este tema, que hay que, desde los pueblos también se tiene que trabajar. Sí, pues muchas gracias, Aurelio. De verdad, estamos muy contentos que hayas participado con nosotros y te esperamos en siguientes ocasiones. Con mucho gusto. Un abrazo solidario y gracias siempre por tu solidaridad con la asamblea, con el pueblo maya, que de hecho pues tú formas parte, tú eres maya también. Sí. Muchas gracias. A ustedes.